Muy buen día. Eh, el día de hoy vamos a ver lo que son, bueno, vamos a continuar viendo, ¿no? Lo que son los operadores de rotación y vamos a hablar ya un poquito de la representación irreducible que se llama, ¿ya? Entonces, habíamos estado viendo la clase anterior lo que era la suma de momentos angulares, ¿sí? Entonces, ¿no? De manera general habíamos dicho, tenemos dos momentos angulares, no puede ser de dos partículas que estén interaccionando formando un sistema, ¿sí? O de una sola partícula, por ejemplo, cuando hablamos de el momento angular orbital y el momento angular de spin. Entonces, en cualquier caso, tenemos dos momentos angulares, ¿no? Y entonces cada momento angular tiene su espacio. Y el espacio de la suma de los dos momentos angulares es el producto tensorial entre los espacios, ¿no? Y habíamos establecido entonces que el producto tensorial entre los espacios, si por ejemplo tenemos un espacio uno con una dimensión esta, Profe, ¿no? perdón que le corte, pero creo que está hablando de las diapositivas y no se ven. No se ven. Sí, estoy hablando de las diapositivas. Déjeme reiniciar otra vez el compartir, ¿ya? Hmm. A mí me sale que sí se está viendo. Veamos, ¿ya? Déjenme iniciar nuevamente esta. Hmm. Ahí. Sí, Ya, entonces lo que les decía, ¿no? Entonces, el un espacio, sí, tiene dimensión 2J1 más uno, por ejemplo. El otro espacio, ¿no? Tiene dimensión 2J2 más uno. Y obviamente, ¿no? Entonces, cada momento angular tiene sus vectores base, ¿no? Que habíamos dicho, eh, son estos, ¿no? Son estos vectores, ya es el J1M1 y el J2M2. Entonces, estos serían sus vectores base, ¿no? Y entonces, y este sería el producto de las dos, de los kets propios, ¿no? De la base de J1M1 por J2M2, que se lo suele notar así, ¿no? J1, J2, M1, M2, pero no es nada más que un producto tensorial entre los elementos de las dos bases, ¿ya? Entonces tenemos la dimensión del un espacio, la dimensión del otro espacio y el espacio producto. Sí, es básicamente estos dos, ¿no? Es la multiplicación de estos dos espacios, ¿ya? Siendo este el resultado. Entonces, ¿qué es lo que habíamos establecido, ¿no? Que en el espacio producto, como no existe la conmutación, ¿no? Es decir, como ¿cómo, no? Pongámosle aquí, es importante eso. Como básicamente, sí, j cuadrado, j cuadrado. Sí. Naturalmente conmuta con jz al igual, ¿no? Que j cuadrado conmuta con j1 cuadrado y j2 cuadrado y bueno, ji cuadrado de manera general. Sí. Como se da eso por un lado, ¿no es cierto? Y como por otro lado j total o j cuadrado, más dicho, eh, no conmuta con j y z de manera general, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, habíamos dicho la base, ¿no? El conjunto completo, el conjunto de operadores que conmutan. Todavía no digamos que es completo, ¿ya? Pero el conjunto de operadores que conmutan estaría formado, ¿no? Por j cuadrado, jz y j1 y j2 cuadrados. Entonces, en esa base, esta es la base, ¿no? Entonces, j habíamos dicho que es como máximo valor puede tener j1 más j2, pero con ese valor no se completa la base, no necesariamente tiene que ir hasta el módulo de J1 menos J2. Y aquí simplemente nos está demostrando que con esa suma se completa la dimensión del espacio, ¿no? ¿Sí? Aparte de eso, habíamos dicho que el M
¿sí? El m de este vector cuando se lo pone como función de estos dos, ¿no es cierto? Cuando se le expresan los vectores de la nueva base en la base de los productos de cada base, este m tiene que ser igual a la suma de m1 más m2, necesariamente. Eso es lo que habíamos dicho, ¿no? Y entonces, los vectores en la nueva base se pueden representar en funciones de los vectores del producto de las dos bases a través de los coeficientes de Clebsch-Gordon. Y entonces, déjenme mover esto. Y entonces, sí, se tiene, ¿no? Ahora, estos coeficientes, de manera general, es la proyección de estos en estos, ¿no? Entonces, estos coeficientes, bueno, debido, ¿no? a la aleatoriedad de las componentes que pueden estar aquí al frente, ¿no? Es decir, los vectores siguen siendo los mismos en cada base si pongo enfrente un exponencial imaginario, ¿sí? Básicamente, ¿no es cierto? Entonces, un que está indefinido por una fase, ¿no? Global. Entonces yo puedo aprovechar ese hecho para decir que, o para exigir que estos coeficientes, ¿ya? Sean reales, ¿no? Entonces se exige que los coeficientes sean reales, es la primera, ¿sí? Bueno, ¿no? Entonces estas de aquí, al ser reales, yo básicamente puedo decir, ¿no? Que el adjunto de la proyección de JM en la base J1, J2 es el mismo, ¿no? Porque son reales. Ya yo puedo aprovechar esta situación, ¿no? Y decirlo así, ¿ya? Aparte de eso, recuerda, ¿no? M es igual a M1 más M2, ¿no? Entonces yo podría aprovechar eso y, por ejemplo, escribir la completitud de la base, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Digo, JM, sí, aquí, por ejemplo, el JM, ¿no? ¿Sí? Lo estoy proyectando en función de M1, M2, ¿ya? Igual acá, ¿no es cierto? El JM lo estoy proyectando en esta cosa de aquí. Sí, entonces aprovecho el hecho de que estos son ortogonales, estos son reales, ¿no es cierto? Yo puedo calcular el adjunto de este, ¿sí? E identificar que esta componente de aquí, juntamente con esta componente de acá, ¿sí? Y obviamente la sumatoria es la identidad por la completitud de la base, ¿ya? Y entonces yo puedo decir que necesariamente tiene que darse, ¿no? Que este vector de aquí tiene que ser ortogonal a este vector de acá, ¿ya? Si cojo la completitud de la base, ¿no? Y entonces tengo la primera identidad, ¿sí? Lo mismo acá, ¿no es cierto? Acá en cambio estoy sumando sobre M1, M2. Entonces, si sumo sobre M1, M2, por la completitud de la base, ¿no es cierto? Esto de aquí, si todo esto de aquí, ya, juntamente con este de acá, es una identidad, ¿sí? Y entonces yo podría decir, no, como estos son reales, esto yo les puedo intercambiar, aprovechar la completitud de la base, ¿no es cierto? Y tener una ortogonalidad entre estos de aquí y estos de acá. Y entonces estos, ¿no es cierto?, tienen que ser ortogonales y entonces este se va a dar esta igualdad, ¿ya? Y usualmente se escribe tal como está allí, ¿sí? De eso de allí, entonces, ¿no? Si J, si hago, ¿no? Si aprovecho que si digo, cuando J' sea igual a J y M' sea igual a M, yo tengo esta identidad, por ejemplo. Es decir, la sumatoria de los coeficientes de Clebsch-Gordon al cuadrado tiene que sumar 1. ¿Sí? Entonces, cuando vamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos en el ejemplo que estamos aquí. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos en los coeficientes, ¿no es cierto? Aquí, estos son, recuerden, son raíces, ¿no? Entonces, este sería el coeficiente al cuadrado, más este al cuadrado, más este al cuadrado, suman 1, justamente, ¿no? Entonces, un quinto más 3 quintos más un quinto suman 1, y lo mismo se va a dar acá. ¿Sí? 3 décimos más 2 décimos, ¿no es cierto? Más 5 décimos, ¿sí? Más bien dicho, 3 décimos más 5 décimos más 2 décimos va a sumar 1, ¿no? Entonces, si suman todos los cuadrados de estos de aquí, ¿no es cierto? Es decir, si no consideramos los signos, todos vamos a ver que suman 1.
Ya, esa es la cualidad que estamos hablando, ¿no? Y es gracias a que se elige, ¿no es cierto?, esto de que los coeficientes son reales y se puede hacer todas estas identidades, ¿ya? Entonces, todo esto nos permite trabajar, bueno, de dos maneras, ¿no? Por un lado, nos permite mm, calcular fácilmente los coeficientes de Clebsch-Gordon de una manera fácil, ¿sí? Simplemente, ¿no? Pongo, simplemente, ¿ya? En una, bueno, en una representación, ¿no? Sí, JM, ¿no es cierto? Simplemente eh, se puede poner, ¿no? Como, como función, ¿no es cierto? De J, bueno, aquí no es J1, aquí está mal. Sí, de, ya. Simplemente, ¿no? Le puedo aplicar el operador de descenso, sí, a esta cosa, ¿no es cierto? Y puedo expresar el JM como una combinación lineal de los elementos de la base anterior, ya de J, de M1, M2, básicamente, ¿no? Entonces aplico el J, igualito que hicimos, ¿no? J más menos, como J1 y J2 más menos respectivamente, aplico sobre cada elemento de la base y voy a tener una identidad. Ya, y voy a tener esta identidad, básicamente, ¿no? Entonces, si a estos de aquí, ¿no es cierto? Si ya al J más menos sí, que le he aplicado a este, ¿no? Le proyecto sobre un elemento de la base, ¿ya? Yo voy a tener estas identidades de aquí. Ahora, estas identidades de aquí les voy a identificar gráficamente en estos, ¿no? Es decir, voy a hacer una gráfica, ¿no? Que sea de en el eje X los J1M1, ¿sí? Y en el eje Y los J2M2, ¿ya? Y entonces, ¿no? Como M tiene que ser igual a M1 más M2, quiere decir, por ejemplo, cuando M sea igual a 2, por ejemplo, ¿no? Cuando M sea igual a 2, ¿cuántas formas tengo de sumar 2, ¿no es cierto? Que en M1 sea 0 y en M2 sea 2, es decir, este punto. Este es un punto, ¿no? En el cual M1 vale 0, M2 vale 2, 2 más 0 es 2, ¿no? Este es otro punto, ¿sí? En el que M1 vale 1 y M2 vale 1, ¿no? Que suman 2, ¿ya? Este es otro punto, ¿ya? Y entonces, si yo trazo, por ejemplo, una cuadrícula, ¿no? De los valores de uno en uno, de M1 y M2, y trazo las diagonales negativas, digamos, yo tengo ahí, ¿no es cierto? Estas de aquí, yo tengo que son las formas de sumar un valor dado. Por ejemplo, esta diagonal que estoy subrayando aquí no es la forma de sumar 2, aquí es la forma de sumar 3, acá es la forma de sumar 4, ¿no es cierto? Acá es la forma de sumar 5, y hay solo una forma de sumar 6. Entonces, cuando yo me fijo en estas cosas que se generan, ¿sí? Se generan cuadraditos, se generan triángulos, más bien dicho. ¿Ya? Y estos triángulos de aquí, ¿no es cierto? Digamos, estos triángulos de aquí que se formarían al unir tres puntos, simplemente relacionan, ¿no? Los puntos M1 menos 1 y M2, por ejemplo, que es este, ¿no es cierto? Recuerden, en el eje X va a 1, va a M1 y en el eje Y va a M2. Entonces, ¿no es cierto? Este punto de aquí es M1 menos 1 y este punto de aquí es M1 y ambos tienen el mismo M2, ¿no? Mientras que estos dos, sí, relacionan, ¿no? El mismo M1 y M2 varía en 1, ¿no? De M2 menos 1 a M2. ¿Ya? Un triángulo, en cambio, con el ángulo recto abajo, es el contrario, ¿no? Relaciona el M1 y el M2 más 1, sí, con el M2, por ejemplo, si le pongo el M1 y M2 acá en esta esquina y así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo podría decir? Estos triángulos justo representan gráficamente esta ecuación. ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque tenemos que el JM, ¿sí? Se relaciona, ¿no? Con M1 J más, por ejemplo. ¿Sí? J más, ¿no es cierto? Relaciona el M1 menos 1 con el M2. ¿Sí?
¿sí? Y entonces yo tengo, ¿no? Que el J más, ¿qué es lo que hace? Este de aquí, ¿sí? Este punto de aquí, que sería este, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo está relacionando con, es decir, para formar este punto de aquí, que sería este de acá, yo tengo dos formas, ¿no? Me subo de aquí, ¿sí? Acá y de aquí a acá. Entonces, este triángulo de aquí lo que me relaciona, ¿no? Es que este punto de aquí, que es M1 más M2 menos 1, si le aplico el J más, me sube a M1 más M2. Sí, lo mismo este, ¿no es cierto? La otra forma de sumar M1 más M2 desde M1 más M2 menos 1 es desde este punto de aquí. No hay otra forma de llegar a este punto que separe 1. Sí, si me fijo en esta cuadrícula de aquí, ya, si me fijo en esta cuadrícula de aquí, ¿no es cierto? No hay otra forma de llegar a este punto de aquí con un J más. ¿Sí? Solamente, ¿no? Puedo sumar 1 y puedo venir desde aquí, ¿sí? Sumándome 1 en M1 o sumándome 1 en M2. ¿Ya? Entonces, eso gráficamente en esta ecuación lo que me está relacionando es eso, justamente, ¿no? Estos coeficientes de aquí, ¿no es cierto? Sí, con estos de acá. Entonces, ¿dónde estos de aquí son los coeficientes de Clebsch-Gordan? Sí, de JM sobre este de aquí, ¿no? ¿Ya? Lo mismo acá, sí. No hay una forma, la única forma de llegar a, digamos que este es M, ¿sí? La única forma de llegar a M, que sea M1 más M2 con el J menos, es, ¿no es cierto?, que o M1 o M2 en este caso, ¿ya? M2 más 1 le bajo en 1, sí, manteniendo M1 constante, o a M1 más 1 le bajo en 1 manteniendo el M2 constante, ¿sí? Y entonces, ¿no es cierto? Con esta gráfica de aquí es fácil recordar esta ecuación de acá. ¿Ya? Aparte de eso, ¿no? Teníamos esta condición, ¿ya? Los coeficientes de aquí tienen que sumar 1. Es decir, JM sobre todos los coeficientes que pueden, sobre los cuales es diferente de cero la proyección. Recuerden que M es igual a M1 más M2. Sí, estos suman al cuadrado 1. Eso quiere decir, ¿no? Que si cojo todos los elementos de la diagonal, sí, y le sumo al cuadrado, estos tienen que sumar 1. ¿Ya? Entonces, ¿no? Eso es un cálculo, un mnemotécnico, ¿no? Simplemente, ¿ya? Para que más o menos recuerden. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Sí. Por ejemplo, ¿no? Se parte de aquí, ¿ya? No hay otra forma de sumar, por ejemplo, voy a sumar J12 con J22. Esto forma una cuadrícula, ¿no? Que iría desde menos 2 hasta más 2 en el eje M1 y de menos 2 a más 2 en el eje M2, ¿no? Y formo la cuadrícula ya y tengo todos estos puntos de aquí, ¿no? Este punto de aquí no hay otra forma de sumar 2 más que con 2 y 2. Sí, igual acá, ¿no? Este punto de aquí no hay otra forma de sumar menos 2 que con menos 2 y menos 2. ¿Sí? Y entonces a partir de este yo ya puedo calcular, ¿no es cierto? Puedo calcular estos dos de aquí, ¿sí? Y entonces lo que voy es trabajando en los triángulos de aquí, ¿no es cierto? Voy trabajando en estos triángulos, escribiendo las ecuaciones básicamente de J menos, J más, J menos, ¿sí? Y con estas ecuaciones voy construyendo, ¿sí? Voy construyendo las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Este punto de aquí, el punto M, corresponde, ¿no? A J4M4, dado que J1 es 2 y J2 es 2, es decir, es en el espacio producto, ¿no? Y eso simplemente es igual al producto de los dos espacios, ¿sí? Eso simplemente es igual al producto de J1, ¿sí? De J1, 2 con sí, de J1M1 que valen 2 2, ¿no es cierto? Y el 2 2 ya que sería este punto de aquí, ¿sí? Y este eje de acá, ¿no? Que dan origen a este. Ya no hay otra forma, ¿no? Y aquí un coeficiente que vale 1. Sí, es decir, se plantea la igualdad, ¿no? Entonces, lo primero es que se hace es esto, ¿no? Cuando cojo este extremo de aquí, ¿sí?
este coeficiente, que puede ser cualquiera, le elijo que sea 1. ¿Ya? Le elijo que sea 1, ¿no? Tal como hemos hecho, ¿ya? Ahora, por ejemplo, me voy al triángulo este de aquí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, o bueno, vamos a este de acá, ¿no? Como he hecho aquí, ¿ya? Porque he empezado por este de aquí. Sí. Entonces, eh, sí, se puede empezar por cualquier parte, ¿ya? ¿Por qué es conveniente empezar en este de aquí? Porque este de aquí solamente relaciona dos puntos, por ejemplo. ¿Sí? Porque este de aquí no existe, ¿no es cierto? M2 máximo vale 2. Entonces, este triángulo de aquí, que sería el J menos, ¿sí? Relaciona simplemente A con B. Entonces, por ejemplo, en este triángulo de aquí, que es donde he conectado, ¿no es cierto? El J menos conecta A y B. Entonces, aplico las ecuaciones de allí, ¿no es cierto? ¿Sí? Aplico las ecuaciones que están aquí, ¿ya? Para ese punto, ¿no? ¿Sí? Entonces simplemente voy al J menos, ¿no? Entonces el J menos de aquí, ¿sí? Con el J menos de acá, ¿no es cierto? Entonces parto de ahí, ¿ya? Sí, ¿qué es lo que me queda? ¿Qué es lo que me quedaría? ¿Qué tengo, no es cierto? El A, sí. Vamos a ver, ¿no? Este de aquí, ¿sí? Este de aquí sería el coeficiente de este, ¿de cuál es este? De este punto, ¿sí? Y este de aquí, ya, es el coeficiente de este punto, ¿sí? Mientras que este de aquí es este de acá, ¿ya? Entonces, ¿no? Cuando me voy a este triángulo, ¿ya? Este de aquí, ¿sí? Es el lado izquierdo de la ecuación. Es este de acá, ¿ya? Es este de acá, ¿ya? Eso es igual, dice, ¿no es cierto? A este de aquí, J menos, y este de acá. J menos de este de acá no existe, entonces solamente existe este, ¿no? En donde este triángulo, este de aquí, representa el M2 más 1, ¿no es cierto? Que es este segundo término. Entonces este de aquí representa esta ecuación, que debería estar multiplicado por esto, ¿ya? Mientras que este de aquí, ¿no es cierto?, representa esta ecuación que debería estar multiplicado por esto. Entonces, ¿no es cierto? Este de aquí es el punto B, ¿sí? Entonces digo, ¿no es cierto? El coeficiente B tiene que estar multiplicado por esto, ¿no? J más 1, M menos 1, ¿ya? Entonces, en esta línea, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale este M? ¿Sí? Este M representa, ¿no? El M igual, esta línea representa el M igual a 4, ¿sí? Este punto, ¿no es cierto? Esta línea representa el M igual a 3, ¿sí? Esta línea representa el M igual a 2. Entonces, este punto está en M igual a 2, ¿sí? Ya, entonces, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces, ese punto representa el M, este M, ¿no es cierto? 3, 2, ¿ya? Mientras que este de acá, ¿sí? Representa este coeficiente de, ¿cuál era? Este coeficiente de acá, ¿no es cierto? Que representa este de aquí, ya que es este de acá. Entonces debe estar multiplicado por esto, ¿no? ¿Sí? J1, J2, M2, M2 más 1, ¿ya? Entonces reemplazo los valores y me va a dar esta identidad. ¿Sí? Para un J, ¿no es cierto? Para un J dado. ¿Cuál J dado puede ser esto? ¿Sí? Este J de aquí puede ser cualquier J, ¿no? Cualquier J que tenga M igual a 3. ¿Sí? Cualquier J que tenga M igual a 3, ¿no? ¿Y cuáles J tienen M igual a 3? Si vemos, ¿no es cierto? En esta cosa de aquí digo J
¿ya? J puede valer, ujú, sí, J, ¿no es cierto? Puede valer desde J1 menos J2, sí, hasta J1 más J2. Es decir, todos los valores de J que pueden ser aquí serían desde 4 hasta 0. Sí, entonces el punto, ¿no es cierto? M igual a 3 puede existir en J igual a 4 y J igual a 3, ¿no? Bueno, sería O más bien, o J igual a 3. ¿Ya? Entonces, ¿no? Esta ecuación se cumple para cualquier J, que puede ser 4 o puede ser 3. ¿Ya? Si J es igual a 4, creo que es este. Sí. Y si J es igual a 3, creo que es este, ¿ya? Me parece, ¿no? 2 por 3, 6. 3 por 4, 12 menos 6. Sí, sí. Entonces este superior es J igual a 4 y este inferior es J igual a 3. Entonces me da las dos relaciones que relacionan los cocientes B y A, ¿no es cierto? Para J igual a 4 y J igual a 3. Eso en este triangulito de acá. Entonces ya he encontrado una relación entre B y A. ¿Sí? ¿Está claro? En este triangulito de aquí, ¿no es cierto? Este triangulito de aquí se relacionaría con el J más, que sería esta primera identidad. ¿Sí? Entonces, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a este punto? Sí. O no es ese punto, ¿cuál es? Ay, D, dice, no me acuerdo qué dice allí. Ay, D, seguramente estoy conectándole. Déjeme verle, ahí ya me confundí. Entonces, ¿no? Sí, entonces, sí, puedo llegar a 3 efectivamente, sí, en este triángulo de aquí, ¿no es cierto? En este triángulo de aquí, sí, en este de aquí, con el J más, sí. Entonces aplico esa ecuación aquí y me da estas identidades, ¿no? Entonces, ustedes van aplicando en cada uno de estos triángulos. Por ejemplo, ¿no? Ahora imagino que ahí debe estar aplicado sobre el triángulo AEB, ¿sí? Entonces, en el triángulo AEB, que es este, ¿no es cierto? Ya conozco la relación entre A y B, puedo calcular E con el J más. Entonces, voy a mis ecuaciones, ¿no es cierto? Entonces, reemplazo, ¿sí? Y me va a salir esto para dos J, ¿no? J igual a 4, J igual a 3, ¿ya? Sí, y Y así, ¿no es cierto? Entonces voy resolviendo en cada uno de estos triángulos y voy hallando las condiciones, ¿no? Entonces hallo, por ejemplo, en este triángulo de aquí, hallo la relación entre E a B, ¿sí? Y entonces E puedo ponerle como función de A, utilizando la relación anterior para J igual a 4 y J igual a 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ya cuando hago todo esto, ¿no es cierto? Obtengo ya simplemente el valor de E, por ejemplo. Y entonces ya obtengo, sí, ya obtuve B en función de A, obtuve A, no sé, bueno, A es el término independiente, obtuve E en función de A, y en este último triángulo puedo aplicar las ecuaciones que están en la hoja anterior y calcular D como función de E y A y reemplazar la relación que tenía entre E y A y calcular todo en función de A. Es decir, ¿no? Voy a esta relación, aplico las ecuaciones, los triángulos de J más y J menos, ¿no es cierto? Reemplazo y puedo calcular D como función de A. ¿Ya? Y ahora sí, ¿no es cierto? Puedo sumar, sí, puedo sumar y puedo decir entonces, perdón, puedo sumar y puedo decir entonces que en esta diagonal la suma de los cuadrados tiene que valer 1. Por lo tanto, d cuadrado más a cuadrado tiene que valer 1. Y como ya obtengo la relación entre d y a, sí, este d al cuadrado, ¿no? Que sería este, más a al cuadrado tiene que valer 1 y me sale la una relación, ¿ya? Y con el otro, ¿no? D igual a menos a, entonces este al cuadrado más el otro cuadrado tiene que valer 1 y entonces me sale esta relación, ¿sí? Y entonces este es para JM, ¿no es cierto? JM43 y este es para JM33. Entonces,
Esta es una forma mnemotécnica de hacer, ¿no? Simplemente lo que ustedes hicieron de una manera, digamos, pensándole, ¿sí? Esta es una forma ya cíclica, ¿no? En la cual se tienen estas ecuaciones para J más y J menos y estos triángulos y se va resolviendo desde el triángulo superior así, ¿no es cierto? En esta dirección. Entonces comenzamos por aquí, luego comenzamos por ese triángulo de aquí hacia acá, ¿sí? Es decir, ¿no es cierto? ¿Sí? Comenzamos en este triángulo, ¿sí? Luego voy a este triángulo donde este punto no existe, que es un J menos, ¿sí? Luego voy a este, luego a este, luego a este, ¿sí? Y luego bajo, ¿no? Acá, ¿sí? Y continúo, bueno, luego voy acá, más dicho, y continúo resolviendo todos estos triángulos de aquí y voy sacando todos los coeficientes, ¿no? Es una forma de calcular, ¿ya? Usualmente eso no se hace porque ya se tiene tablas, ¿sí? Pero al menos si necesitarían calcular, ya se puede calcular. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de hacerlo, ¿no? ¿Sí? Conforme voy bajando aquí, por ejemplo, conforme voy bajando aquí, ¿no es cierto? En estas zonas ya comenzarán a aparecer los otros términos, porque fíjense, J va entre 0 y 4, ¿no es cierto? Entonces, M igual a 3, por ejemplo, solo hay dos formas, ¿no? J igual a 4, J igual a 3. Pero si me voy, por ejemplo, a una línea que corresponda a M igual a 2, ¿sí? El J puede valer 4, puede valer 3 o puede valer 2. ¿Sí? Entonces, al igual que yo calculé, ¿no es cierto? Estas ecuaciones perdón, estas ecuaciones, ¿no es cierto? Solamente para dos valores, porque estaba en la línea en la cual m vale 3, ¿sí? Yo puedo calcular las mismas ecuaciones en otras líneas, ¿sí? En otras líneas, pero ya J puede valer varias cosas, ¿no? Puede valer 4, puede valer 3, puede valer 2. ¿Está claro? ¿Preguntas? Bueno, eso desde un punto de vista mnemotécnico, ¿no? ¿Sí? Entonces ustedes ya podrían calcular, ¿no? Entonces eso, como les digo, no se acostumbra a calcular porque usualmente se tiene ya los coeficientes de Clebsch-Gordon, ¿sí? Pero si requieren calcular, fundamentalmente ustedes lo hacen a partir del valor máximo, ¿no es cierto? Del valor máximo, ¿sí? Y de ahí lo van bajando, ¿no? Con los J menos, por ejemplo, ¿sí? Y van aplicando la ortogonalidad tal como hicimos en la clase anterior, ¿no? Que esto simplemente es una forma más elaborada de calcular, ¿ya? Dejemos un cálculo a un lado y vamos allá a las aplicaciones de esto, ¿no? Entonces, supongamos que ya logramos calcular los coeficientes, por decirles, de dos partículas, ¿no? Supongamos que tenemos una interacción entre dos partículas, una partícula con spin 1 con otra partícula de spin 2, ¿ya? Que están interaccionando formando un sistema, ¿no? Entonces, o calculamos los coeficientes o utilizamos una tabla, ¿ya? Es indiferente, si eso es simplemente mecánico. Entonces, supongamos que ya tenemos la tabla y ahora queremos responder a esa pregunta, ¿no? Entonces dice, tenemos las dos partículas que están en reposo, ¿sí? Y en una cierta configuración, ¿no? De manera que el spin del sistema es 3, ¿sí? Y su componente del eje Z es H, ¿ya? Entonces, el momento de todo el sistema es H, ¿no es cierto? La proyección en el eje Z, ¿sí? Se sabe que el spin total de la partícula es 3. Entonces la pregunta es, si se mide la componente en z del momento angular de la segunda partícula, ¿qué valores se pueden obtener y con qué probabilidad? Respondan por favor a esa pregunta, ¿ya? Que básicamente es el objetivo de todo esto, ¿no? Como les digo, el cálculo anterior es simplemente mecánico, ¿sí? No es muy interesante, eso ya con la práctica ustedes lo aprenderán bien o simplemente se utilizan las tablas, ¿ya? Vamos a la parte interesante. Si responden esta pregunta rápidamente, ¿qué probabilidades puedo obtener? ¿Qué valores y con qué probabilidad?
Christopher, ¿qué haría? Pues ahorita estoy revisando las diapositivas porque no recuerdo muy bien cómo leer esta tabla. Ya. Jorge, Ya como la componente z es h barra, quiere decir que m es igual a 1. ya, Entonces tengo que ver las formas en las que puedo sumar 1, en este caso sería 0 y 1 o 1 y 0, creo. ya, pero no son las dos únicas formas y de hecho tiene más componentes Ah, y claro, la idea es que tiene, usted utilice su tabla, ¿no? Porque claro. además de eso sabe que el spin total del sistema es 3. ¿Qué haría? Encontrar todas las, o sea, las sumas pines y encontrar los S y después los M asociados a cada S para ver cuáles existe el M igual a 1. Ya, Y con eso buscar en la tabla. ya. ¿Y cuál sería en la tabla entonces? ¿Cuál sería en la tabla? ¿Qué dice Luis? ¿Cuál es en la tabla los valores que debo buscar? No, no le veo bien. Empecemos, ¿no? A ver, vamos a ver vamos a, Eh, una pregunta. diga. Las filas eran los M1, M2 y las columnas eran el JM, ¿no es cierto? Sí, recuerden, ¿no? Esto es, sí, básicamente ustedes tienen algo así, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí tienen los JMs, ¿sí? Y aquí tienen los M1, M2, ¿sí? Y entonces, ¿no? Lo que ustedes leen van leyendo columna por columna, ¿no? Y aquí tienen los coeficientes, ¿sí? Aquí tienen el A, el B, ¿no es cierto? Entonces ustedes, ¿qué es lo que dicen, no? Dicen JM, sí. Obviamente esto es J1, J2, ¿no? Para ponerle completo, ¿ya? Se supone que es el producto de los vectores, sí. Entonces pongámosle más acá, porque si me está, no me va a salir ahí, ¿ya? Entonces yo tengo esto, ¿no? Entonces JM, J1, J2, ¿sí? Es igual a, sí, es igual a, ¿no es cierto? Sí. Digamos que sea A y menos B, por ejemplo. Entonces la raíz de A de J1. Bueno, esto es diferente notación, depende del libro, ¿no? J1, por ejemplo, yo lo voy a escribir así, ya digamos, J1M1, ¿sí? Con J2M2 en producto, ¿no? O si le ponemos en producto debería ser así, ¿no? Por ejemplo. Donde no he escrito el signo de producto aquí en la mitad, ¿no? Pero se supone que hay un producto tensorial entre los dos. Más, sí, la raíz de menos B de J1M1, bueno, M1', J1M1', sí, J2M2'. Ya. Y si aquí estuviese un C, por ejemplo, un C y un D, sí, por ejemplo, podría decir, ¿no es cierto? Cogiendo en cambio, eso, bueno, el anterior sería cogiendo esta fila, ¿no? Voy a coger, por ejemplo, perdón, esta columna, esta fila, y a decir, ¿no es cierto? En esa fila yo puedo tener, por ejemplo, que J1, M1, J2, M2 es igual, ¿no? A la raíz de A de JM, ¿sí? Y aquí yo voy a suponer que está el J'M', ¿ya? Eh, más, bueno, menos en este caso sería la raíz de C de
Bueno, y aquí me comitas. Menos la raíz de C de J' M', J1, J2. Así se lee esto. Ya eso tienen que ir recordando, ¿no? Bueno, y este es menos raíz de B, menos raíz de menos B. Es menos raíz de B. Vámonos con rojo. Menos raíz de B. Ya, así es, ¿no? Sí. Entonces, ¿en qué estado está? Bueno, preguntas de esto. Eso es lo que primerito necesito que aprendan a leer, ¿no? Esos coeficientes, ¿ya? Y esos coeficientes se sacan como habíamos calculado en la clase anterior y como más o menos les detallo que se calcula en esta primera clase, ¿ya? La parte mecánica, como les digo, de cálculo no es muy interesante, sí, pero bueno, está detallada, ¿no? Preguntos de esta primera parte. Entonces, por ejemplo, ¿no? Dicen, aquí está el m, vamos a este punto, ¿no? Aquí está el m igual a 0 en esta línea, ¿no? Sí, entonces, sí, entonces aquí en esta línea podemos fijarnos cómo puedo sumar 0, por ejemplo, ¿sí? Aquí está, ¿no? Sí, ¿cómo puedo sumar 0, cierto? Con menos 1 y 1, con 0, 0 y con menos 1 y más 1, en M1 y M2 respectivamente, ¿no? ¿Ya? ¿Cuáles pueden tener 0, por ejemplo? Sí, pueden tener 0, ¿no? El 3, sí, 0, el 2, 0, el 1, 0, sí. Y obviamente no hay el 0, 0. ¿Por qué no hay el 0, 0? ¿Por qué no hay aquí un 0, 0? ¿Por qué no hay un 0, 0? Luis, ¿por qué no hay un 0, 0? ¿Qué valores puede tomar J? J solo puede tomar 1, 2 y 3. Ya, no, dado J1 y J2, ¿sí? El J solamente puede tomar la suma, ¿no es cierto? Y la resta, ¿no? En módulo. ¿Ya? Entonces no existe el tal J00, ¿no? Porque no es parte de este espacio, ¿no? Del espacio producto, ¿ya? ¿Estamos claros? Sí. Ya, ¿no? Entonces así es como se lee estas tablitas, ¿ya? ¿Sí? Vamos entonces a mis ecuaciones. Ya déjenme borrar esto. Vamos a mis ecuaciones. ¿En qué estado está el sistema antes de la medida? ¿En qué estado? J3M1. Ya J3, ¿no es cierto? M1, ¿qué más? ¿Cómo se llama el estado completo? Dos, uno. Exacto, ¿no es cierto? Así se llama el estado completo. ¿Sí? Y si hubiese, por ejemplo, y si fuese de alguna otra cosa, aquí va a haber algún otro número cuántico A, ¿sí? Que representa, que donde A representaría todo el conjunto completo de observables que conmutan, además de J cuadrado, JZ, J1 cuadrado, J2 cuadrado, va a haber, ¿no es cierto? Por ejemplo, el operador hamiltoniano, donde aquí va a ser el número cuántico de la energía, digamos, si la energía está cuantizada, o cualquier otro grupo de números cuánticos que se necesite para completar el conjunto completo de observables que conmutan. Sí, por el momento no estamos suponiendo que existen más y supongamos que este es el conjunto completo, ¿ya? Pero de ese estado estamos partiendo.
¿Ya? Sobre ese estado voy a hacer una medida, ¿no es cierto? Voy a medir, voy a poner para acá abajo, voy a medir, ¿sí? Voy a medir, ¿qué es que mido? El momento angular de la partícula 2, ¿sí? Voy a medir el momento angular en Z, esto voy a medir. J en Z de la partícula 2. ¿Ya? ¿Cómo saco qué valores pueden existir para la medida en Z de la partícula 2? Vamos a los conceptos, vamos a los postulados. ¿Qué valores puedo obtener de la medida de la partícula 2? ¿Qué dice Jorge? ¿Qué valores Eh, puedo obtener al medir el momento angular en Z de la partícula 2? ¿Qué me ya, dicen los postulados? No necesito los valores, quiero el postulado. ¿Qué me dice el postulado? solo valores propios correspondientes al estado, en este caso Ya, J. los valores propios correspondientes al estado JZ, ¿no es cierto?, de la partícula 2. Ahora sí, esos valores propios, ¿a qué estados o qué valores pueden tener? Empecemos. Ya que lo que calculé puede tener 2, 0 y 1. Ya, ¿no es cierto? Puede tener, sí. Bueno, JZ de la partícula 2 de manera general puede tener, ¿no? La partícula 2 es la que tiene spin 2, ¿no? Entonces, JZ de la partícula 2 puede tener, ¿no? 2 H barra, 1 H barra, 0 H barra, menos 1 H barra y menos 2 H barra, ¿no es cierto? JZ de la partícula puede ser todo eso, ¿ya? Obviamente estará restringidos para los valores que puedan proyectarse desde este estado. Entonces, ¿qué es lo que decimos, no es cierto? JZ de la partícula 2, para saber la probabilidad, ¿qué es lo que yo debería hacer? Proyectarle al estado original en todos los vectores propios de JZ, ¿no? Entonces, los vectores propios de JZ, ¿sí? Si parto de J2, ¿no es cierto? M2, ¿sí? Los vectores de JZ van a ser todos estos, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo debería proyectarle sobre todos estos estados, ¿sí? Para saber cuál es la probabilidad de cada estado. ¿Sí? Eso es lo que me dice el postulado, ¿no es cierto? La probabilidad de medir es cómo se proyecta el estado original en, ¿no es cierto?, en los estados propios de JZ. ¿Ya? Entonces, ¿no? Le proyecto a esto, ¿sí? Entonces le proyecto a este estado, por ejemplo, digo, voy a proyectarle a ese estado, ¿sí? Voy a proyectarle, ¿no es cierto? Y a sacar obviamente la probabilidad al cuadrado en J2, M2. Le voy a proyectar al estado original, ¿no? Sí, al estado 3, 1, 2, 1, le voy a proyectar a esto. Sí, cuando le proyecto a este estado, esto solamente es J2M2. Obviamente este de aquí no le puedo proyectar solamente a este estado. Del espacio 1, ¿en qué le debo proyectar? Del espacio 1, ¿en qué le debería proyectar? ¿Qué dice? ¿Qué? En uno y menos uno. ¿En 1 y menos 1? ¿O en 1 o menos 1? O decir, en 1 y menos 1 a la vez, en 1 y menos 1 por separado. ¿Cómo hago? He traducido, ¿no es cierto? ¿Qué medida espero del espacio 1, del momento angular en Z? ¿Qué medida espero del espacio 1 en el momento angular en Z? 1. ¿Por qué 1? Ah, no, perdón, sería menos 1, porque debe sumar 1. ¿Y ahí por qué menos 1? Porque del espacio 2 tengo el igual a 2.
y la suma Ya, de por nuestras. ejemplo, ¿no? Ok, ya. Entonces, ¿no? De manera general, ¿sí? Yo no estoy midiendo nada en el espacio uno, ¿sí? Es decir, ¿no? De la partícula uno no mido nada. Entonces, simplemente esta medida solamente va a proyectar al sistema, ¿sí? Que es una multiplicación de estados de dos partículas. A la segunda partícula le va a proyectar al espacio 2. A la primera partícula no le hace nada. Eso quiere decir que realmente aquí yo del espacio uno yo no voy a proyectar en nada. ¿Sí? Naturalmente que sí, ¿no es cierto? Si le proyecto sobre 2 2 solo hay una forma de que sume 1, ¿sí? Que M1 sea menos 1. Pero en realidad yo no le proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense, ¿sí? Tengo dos partículas, ¿no es cierto? Sí, sí, esas dos partículas, sí, la partícula uno, vamos al estado 3.1, ¿ya? El estado 3.1 es este. Ahí está el estado 3.1, ¿no es cierto? Entonces, el estado 3.1 realmente es una superposición, un quinto, ocho, un quinceavo, ocho quinceavo, dos quinceavos. Sí, dice que es, ¿no? Ya, el espacio en el que está originalmente la partícula es este, ¿no? Dice que es, sí, el estado 3, 1, 2, 1. Ya, dice que es, ¿no es cierto? Un quinceavo, ya. Solo voy a poner M1 y M2, ¿ya? Bueno, aquí... ah, voy a cambiar el orden, ¿ya? El otro es, ¿qué dice que es? Era 8 quinceavos. Esto es 1. Y el otro era 2 quintos. Y este era 2, 1, 0. No, esto es al revés. Este tiene que ser al revés. 0, 1. Y esta baja a ser 0. Y esta sube a ser 1. Ya. Eso es lo que me dice esta combinación lineal, ¿no? Eso es lo que me dice, perdón, esta, ¿no? Sí. Entonces, 3 quintos es una combinación de menos 1, 2, 0, 1 y más 1 y 0, ¿no? Simplemente para decir que esta es primera partícula, esta es segunda partícula, entonces cambio el orden de estas dos, ¿no? Para que coincida con mi definición, ¿ya? Entonces, este es el estado original, ¿sí? Entonces, de este estado original, yo le voy a medir algo, ¿no es cierto? Voy a medir algo, ¿ya? Entonces, mido, ¿y qué es lo que va a salir de la medida? ¿Qué me dice mi postulado? ¿Sí? ¿En qué estado está la partícula uno? ¿En qué estado está la partícula uno? Antes de la medida. ¿En qué estado está? Christopher, ¿en qué estado está la partícula uno antes de la medida? Perdón, estoy un poco perdido, no puedo responder tu pregunta. Y, profe, una pregunta. ¿Seguimos diciendo que la partícula uno es la que tiene spin 1 o ahorita le cambiamos a la Es decir, la partícula uno? partícula uno es la que, sí, yo le cambié el orden, por eso le digo, está cambiado. Si se fijan con respecto a la tabla, ¿sí? Aquí está 2 1, ¿no es cierto? Aquí este coeficiente. Mm, caramba. Sí, el coeficiente un quinceavo corresponde a 2 1, ¿no? Más 2 menos 1, ¿ya? Entonces, cuando nos vamos acá,
el coeficiente un quinceavo, ¿no es cierto?, corresponde a menos 1,2. Entonces, esta es la primera partícula de nuestro ejercicio que tiene spin 1 y esta es la segunda partícula que tiene spin 2, ¿ya? Porque en la tabla está al revés, ¿no? Sí. Entonces deberíamos cambiarle en la parte izquierda, poner 3, 1, 1, 2, ¿verdad? Sí. Gracias, sí, eso es verdad. Sí. La partícula 1 tiene 1, la partícula 2 tiene 2, ¿ya? Entonces ahí está bien, ¿sí? Entonces vamos, ¿en qué estado está la partícula 1 antes de la medida? Christopher, necesito que, justamente si está confundido, necesito que me explique qué entiende usted para corregir cualquier problema. O sea, antes de la medida solo nos daba los valores del spin, ¿verdad? Y nos decía que, o sea, puede regresar la diapositiva, no recuerdo muy bien esa segunda parte de la información. Ya, sí, Ajá, sí nos decía que el spin total es 3 y el componente en Z es H. sí, Así que, o sea, habría varias posibilidades para el estado de la partícula antes de la medida. ya. Entonces, Sí. justamente, no. Vamos ahí lo que usted dice. ¿Cuál es el spin total 3 y su componente ZH, ¿no? Entonces, si voy a su componente Z más H, ¿cuáles son los posibles valores de Z más H? Del spin total. Olvidémonos del 3 por un momento. ¿Cuáles son de toda esta tabla, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los componentes de Z igual a más H? Sería este cuadrito de acá, el tercer cuadrito. Este cuadrito. Bueno, ustedes sí tienen una herramienta para anotar, pero me imagino que es este, ¿no? Porque es primero, segundo, tercero. Ajá, Ya. Estos son, ¿no es cierto? De sí. todos estos, ¿sí? Como sabemos que el spin total es 3, solamente es este. Sí, porque estas, ¿no es cierto? Esto es tal como vemos. Aquí está J, sí, aquí está M, y esta columna corresponde a todos los J que valen 3 en este caso, ¿no? Sí, esta columna, ¿no? J3, M1. Entonces, esta es ya. Entonces, sí, esta columna de aquí, ¿ya? Escribiéndole con la notación que habíamos explicado, es esta, ¿no? Simplemente hemos cambiado 2 por 1 por 2, ¿sí? Para poder tener la partícula 1, la de spin 1 y la partícula 2 de spin 2, ¿no? Por eso es que cambiamos aquí, ¿ya? No es 2 1 sino 1 2 para nosotros y cambiamos acá, ¿no? El orden de esto, ya con respecto de su tabla cuando revise. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿sí? ¿En qué estado está la partícula 1 en este estado, ¿no? Antes de la medida. ¿En qué estado está la partícula 1? O sea, no podría ser cualquiera, o sea, la componente M podría ser estas tres en menos uno, 0 o uno. Ya. Eso quiere decir que la partícula está en una superposición de estados. Sí, porque está en el estado menos 1, está en el estado 0 y también está en el estado 1 a la vez. Sí. El problema, ¿no es cierto?, aquí es que la partícula 1 no está en estos tres estados por sí misma, ¿no es cierto?, sino que si la partícula 1 está en el estado menos 1, ¿ya? La partícula 2 está en el estado 2, es la única forma que estos dos sumen 1, m igual a 1. Sí, si la partícula E1 está en el estado 0, la otra está en el estado 1, y si la partícula 1 está en el estado 1, la otra está en el estado 0, para que el estado total sea 1. Sí, estos se llaman estados entrelazados. Sí, están entrelazados esos estados, ¿no? Entonces, mido la partícula 2. Sí, mido el estado de la partícula 2. Sí, solo estoy haciendo una medida en la partícula 2. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, imagínense que tenemos una partícula 1 y una partícula 2
que están entrelazadas así, ¿ya? Están en este estado entrelazado, ¿no? No necesariamente interaccionando, ¿sí? Solamente están entrelazadas. Es decir, ¿no es cierto? Algún momento estuvieron interaccionando, se formó este estado entrelazado, ¿sí? Y luego les separo y ya no están interaccionando por ahora. ¿Ya? Esa es la idea, ¿no? Entonces, a pesar de que no estén interaccionando, pueden estar entrelazadas, así como están en este estado. ¿Sí? Este estado muestra, ¿no es cierto?, un sistema de dos partículas entrelazadas que pueden estar interaccionando o no, ¿ya? En este caso, supongamos que no están interaccionando. Hago una medida a la partícula 2, ¿sí? ¿Qué resultados puedo obtener? Entonces, ¿no es cierto? Si le proyecto a la partícula 2, ¿sí? Entonces, lo que decimos, ¿no? Le proyecto sobre la partícula 2, por ejemplo, digo, la pregunta, ¿no? ¿Puede obtener m igual a 2h? ¿No es cierto? Entonces, la pregunta, ¿ya? ¿Puede obtener este resultado? ¿Qué es lo que hago para responder eso? Le proyecto, ¿no? En J22, M22, ¿sí? Entonces, pero este estado no puedo proyectarle solamente en este estado, ¿sí? Tengo que proyectarle algo de la partícula 1. ¿En qué estado puede estar la partícula 1 si hago una medida solo en la partícula 2? Esa es, ¿no? Si hago una medida solo en la partícula 2, ¿en qué estado va a estar la partícula 1? Realmente no me interesa, ¿no? En cualquiera. Por eso es que digo, multiplico por la identidad en el espacio 1. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir, no es cierto? Cuando multiplique y proyecte acá, esto me va a salir, ¿ya? Esta de aquí, al proyectarse sobre M2 igual a 2 y esto sobre la identidad, ¿no es cierto? Sí, me va a salir simplemente raíz de un quinceavo. ¿Ya? Entonces, le proyecto, perdón. Sí, le proyecto al estado, ¿no? En esta cosa y esto me va a salir raíz de un quinceavo. ¿De dónde? La probabilidad de medir M2 igual a 2, ¿sí? Solamente, y M1 no mido nada, es un quinceavo. ¿Sí? Hacemos la otra pregunta, ¿no es cierto? Probabilidad de medir M2 igual a un H. ¿Cuánto es? 8, 8 quinceavos. Ya, 8 quinceavos, ¿no es cierto? Entonces, le proyecto, ¿no es cierto? Al espacio 1 en la identidad y al espacio 2 en M2 igual a 1. ¿Sí? Y elevo al cuadrado, ¿no? Y esto me da 8 quinceavos. ¿Sí? Probabilidad de medir M2 igual a 0. 2 quinceavos. Ya. ¿Sí? Probabilidad de medir, por ejemplo, M2 igual a 1. Ah, perdón, sería 2 quintos más quinceavos. Ah, sí, perdón, 2 quintos, perdón. Ya. Probabilidad de medir M2 igual a menos 1. 0, ¿no es cierto? Vamos ahora sí. ¿Cuál es la probabilidad de medir, por ejemplo, M1 igual a 1 y M2 igual a 2? Cero. ¿Por qué? O sea, porque en esta preparación de este estado no hay una posibilidad en la que tengamos esto a la vez. Ya. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a ver, ¿no es cierto? Mido entonces algo en la partícula 2. Sí, por ejemplo, ¿no? Mido la partícula 2 y me sale que M2 vale un H bar. ¿Ya? Sí. Voy a poner algo importante, ¿no? No medí nada, no se midió en la partícula 1 nada. Sí.
¿Cuál es el estado después de la medida? ¿Cuál es el estado después de la medida? Perdón. ¿Sí? Recuerden, no medí nada en la partícula 1, solo medí algo en la partícula 2. ¿Cuál es el estado después de la medida? Sería 0,1. Ya, vamos al... Quiero este estado de aquí. ¿Puede expresar este estado de alguna forma? Quiero aquí ya. Quiero aquí. Quiero en estos J1, J2, M1, M2. ¿Cuál es el estado después de la medida? Quiero expresar eso. No quiero expresar en el 0,1, ¿no es cierto? Porque después de la medida puedo decir, el estado es M1 igual a 0, M2 igual a 1. Sí, eso es lo que me dice, ¿verdad? 0,1. No quiero en ese espacio, ¿ya? Quiero en el espacio de JM, J1, J2. ¿Qué espacio es este? ¿Qué estado es este? ¿Qué estado es ese? Sigue siendo el 3, 1, 2, 1. Bueno, 1, 2. Ya, no, bueno, no solamente ese. Podría ser 3, 3, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2 y 1, 1, 1, 2. Ya, ¿por qué? ¿Qué está leyendo de esa tabla? No, estaba utilizando lo mismo que usted nos había mostrado en el anterior, o sea, M1, primero sumo los M y Ya, luego observo cuáles J son posibles. ya. ¿Y en esta tabla, cuál es? ¿A qué corresponde en esta tabla? Si nos fijamos, ¿no es cierto? El estado 1, 0, bueno, que correspondería aquí al estado 0, 1, sí, sería esto, ¿no? Vamos a ver. Sí. Sería eso. Sí, el estado 0,1, recuerden que aquí lastimosamente estamos utilizando el orden al revés, ¿no? El estado 0,1, que es esta de aquí, es una combinación lineal justo como usted dice, ¿no? De 3,1, de 2,1 y de 1,1, ¿no? 1,2 todos, ¿no? Entonces, el estado después de la medida, sí, medí algo aquí y realmente es esto, ¿no? Bueno, es algún coeficiente A aquí que no le vi, que es del 3,1,1,2. Así era, ¿no? Un estado B del 2,1,1,2. Sí. Y un coeficiente C, así era, ¿no? 3,1, 2,1 y 1,1, ¿ya? Y un coeficiente C del estado 1,1,1,2. ¿Ya? Donde A, B y C serían justo estos, ¿no? A sería raíz de 8/15, B sería raíz de 1/6 y C sería menos raíz de 3/10. Sí, ese es el estado después de la medida, ¿ya? Y si quiero expresarle, ¿no es cierto?, en función del estado producto, el estado de la medida sería el estado, sí, el estado J1 igual a 1, M1 igual a 0, producto, ¿sí? J2 igual a 2, M2 igual a 1. Ese sería el estado después de la medida, ¿ya? Entonces, quiero que vean, medí algo en el estado 2. Recuerden, estas partículas pueden no estar interaccionando, pero están entrelazadas. Medí algo en la partícula 2, ¿ya? Si ahora, después de hacer el resultado en la partícula 2, mido algo en la partícula 1, ¿qué voy a obtener? ¿Qué resultados voy a obtener del momento angular de la partícula 1 después de haber medido algo en la partícula 2? Y obtener M2 igual a 0. ¿Qué puedo obtener? Sí, si después de este, ¿no es cierto? Después de este ahora mido algo en M1. ¿Qué voy a obtener de M1 y con qué probabilidad?
¿sí? Entonces, mido, ¿no es cierto? Estoy en este estado, mido el estado de la partícula 2 y obtengo M2 igual a 0, ¿sí? Y la probabilidad de obtener esa medida fue 2/5, ¿no? Pero bueno, ya mido y obtengo este resultado, ¿sí? Luego de haber mido el momento de spin en el eje Z de la partícula 1. ¿Qué resultados puedo obtener? Luego de haber medido y obtener M2 igual a 0. Luis, Pues, estoy confundido. O sea, abajo en la parte donde escribe el estado después de la medición en rojo, ah, como dice que medimos y obtenemos M2 igual a 0, ah, eh, eso me confunde porque pone M1 igual a 0 y M2 bueno, igual a 1. está al revés. Sí, Entonces, ¿qué me está confundiendo? eso Y está. Lo que pasa y es que ya me hice el orden bolas. de esas cosas está al revés y aquí tenía que cambiar el orden, pero era así, era 0, 1. Sí, o era, a ver, pues sí, me hizo un lío ya. M2 igual a 0, no, sí está bien. Pero 0, 1, ¿no es cierto? 1, 0 era 0, 1. Ah, entonces 0, 1 es el otro, perdón. 0, 1 es este. 0, 1 es ese. Sí, es el estado 1, 0 para nosotros, ¿no? Sí, sí, es el estado 1, 0 para nosotros, ¿no? M1 igual a M2 igual a 0. Recuerden, este es M2 para nosotros y este es M1, ¿no? M1 igual a 1. Sí, entonces este es el estado 1, 0, ¿ya? Sí. Ahora sí, responda. Cuente. Cuénteme. Estoy en este estado, sí, en este estado original. Mido M2 y obtengo M2 igual a 0. Sí. La probabilidad de obtener esa medida, si vuelvo a repetir muchas veces, voy a determinar que es 2/5. ¿Sí? Es decir, es el 40%, ¿no? Pero mido M2 y obtengo M2 igual a 0. Entonces, después de haber obtenido M2 igual a 0, mido el spin de la partícula 1. ¿Qué puedo obtener? ¿Qué puedo obtener? Veamos. ¿Puedo obtener M1 igual a -1? Luis, estoy con usted. Seguimos diciendo que la partícula va a tener spin total 3 y componente Z igual a H barra. Ya, repito, estoy en este estado. La partícula, el sistema en total tiene momento spin 3, ¿sí? Y componente en Z1. De este estado, mido el estado, el momento angular de la partícula 2, ¿sí? Y obtengo M2 igual a 0, ¿sí? Luego, mido el spin de la partícula 1. ¿Qué obtengo? ¿No sería solo uno? Para que, ¿Me está preguntando o me está diciendo? estoy diciendo. Ya, entonces, paga bien la entonación. Entonces, ¿qué obtengo? Solo uno, porque ¿Por qué? M total igual a M1 más M2 simplemente se cumple con 1 y 0, dado que M2 es 0. Ya. ¿Eso qué quiere decir? No se mide nada en el estado 1, ¿no es cierto? A la partícula 1 no se le mide nada. Recuerden, estas dos partículas pueden no estar interaccionando, pero están entrelazadas, ¿sí? Cuando mido algo en la partícula 2, ¿sí? Y luego mido algo en la partícula 1, ¿sí? Inmediatamente cuando medí algo en la partícula 2, el resultado de la medida 1 está condicionado, ¿sí? Porque puedo obtener nada más M1 igual a 1
¿Con qué probabilidad, Luis? Voy a obtener esa respuesta. Sería lo mismo con 2/5. No, 1. Ya, con el 100%, ¿no es cierto? Sí. Bueno, esta ya no es pregunta, ¿no? Se supone que ya medí, este es un dato, ¿no es cierto? Si M2 es igual a 0, entonces, ¿no es cierto? Tengo así ya. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, al medir algo en la partícula 2, automáticamente condiciona el resultado de la partícula 1, porque estos dos estados están entrelazados. No importa que no estén interaccionando. ¿Está claro? Mientras, ¿no es cierto? Que en el spin total, ¿sí? En el momento total, después de medir algo en el estado, en la partícula 2, cambia completamente, ¿no? Fíjense, en el estado, en el nuevo estado está en una combinación lineal ahora de J3, de J2 y de J1, de lo que antes estaba en un estado puro J3. Entonces, medir algo en el estado 2, ¿no es cierto? En la partícula 2, cambió completamente, ¿sí? Cambió completamente el estado superpuesto, ¿sí? Cambió completamente. Sí, cambió a este estado, ¿no? Donde A, B y C, de acuerdo a estas cosas, sería, ¿no es cierto?, estas filas de aquí, sería 2/5, sí, un medio y un décimo raíces, ¿no? Con los signos respectivos. ¿Está claro? Entonces, ustedes, por favor, analicen, van a hacer de deber esta, ¿no? Tiene un electrón con spin hacia abajo, ¿sí? En el estado 510, ¿no? Es NLM, ¿no? Sí, número atómico orbital, número atómico, ¿no es cierto? Número atómico de nivel, más bien dicho, el orbital, ¿no es cierto? Y el magnético, ya N, L y M, ¿no? Dice, si se mide el momento angular eh, del electrón, el total, ¿no? ¿Qué valores se puede conseguir y con qué probabilidad? Bueno, ya no es del spin, ¿no? Es total, no puede ser del spin. Ya, entonces, eso por favor piénsenle y resuelvan. Sí, tiene que ser total del electrón, no puede ser total del spin. Ya, entonces, miden el momento angular del electrón. ¿Ya? ¿Qué valores se pueden conseguir? Entonces, ustedes tienen, obviamente, su tabla, ¿no es cierto? Ustedes tienen todos los datos y quiero que entonces busquen en los coeficientes de Klebs-Gordon, ¿sí? Busquen de manera general, ¿no es cierto? Busquen, ¿dónde está eso? En esta tabla de coeficientes, ¿sí? Busquen, ¿no es cierto? ¿Cuál es la que les conviene? No necesito que vuelvan a calcular los coeficientes de la interacción, ¿no es cierto? Vean si la que les conviene es de esta, ¿no es cierto? Esta o cuál de estas es la que ustedes deberían utilizar en este caso, ¿sí? Y respondan la pregunta, ¿no es cierto? Miden el momento angular del electrón, el total, ¿ya? Y entonces ustedes pueden responder, ¿no? Pueden responder si miden el momento angular, no es, total del electrón, es esta, ¿no? Miden el momento angular del electrón, ¿sí? ¿Qué valores puedo conseguir y con qué probabilidad? ¿Ok? Entonces ahí estamos El ya estado, tratando de tener algo dado, ¿ya? Cuénteme. este estado 510, ¿no nos falta un número ¿Cuál? o qué son esos 510? ¿Qué números cuánticos aparece de un electrón en un átomo?
Cuénteme usted, por lógica, ¿qué números cuánticos aparecen en el electrón de un átomo? O sea, esperaría que se... Está hablando del spin total, sería J total, el M total, No, no, no. el Un N. electrón, simplemente un electrón en un átomo. ¿Qué números cuánticos tiene? Un electrón en un átomo de hidrógeno. O sea, el spin, en este caso, menos un N. No, el spin es aparte. El spin no. Simplemente recuerde, en el átomo de hidrógeno, que usted ha estudiado un montón de veces, ¿qué números cuánticos aparecen? Cualquiera, no solamente usted. Cualquiera de los demás compañeros. N, L y M. N, L y M, ¿no es cierto? Donde N es el número cuántico de nivel, ¿no es cierto? L es el número cuántico orbital, que puede valer máximo hasta n-1, recordarán. Y m, ¿no es cierto? Es el número cuántico magnético, ¿sí? Que va entre menos L y más L. Entonces, este electrón está en un quinto nivel, ¿sí? En un momento orbital S, en un estado S, esto es el estado 5S en definitiva, ¿sí? Con un momento, perdón, 5P sería, ¿no es cierto? Porque este L igual a 1 corresponde a P, ¿no es cierto? L igual a 0 corresponde a S, L igual a 1 corresponde a P, L igual a 2, ¿no es cierto? Corresponde a D, L igual a 3, ¿no es cierto? Y ya continúan, ¿no? Los estados de E, F, G y cosas ya. Entonces, este de aquí corresponde al estado 5P, ¿sí? Con un momento magnético orbital cero, ¿ya? ¿Qué es el momento magnético orbital cero si hablamos de 5P, X, PY y PZ? ¿Qué es el M0? Eso debieron haber visto en atómica. Cuando el momento angular está confinado en el plano XY. Ya, ¿no es cierto? Entonces eso quiere decir que es una combinación lineal, no es un estado puro ni en PX ni en PY, ¿no es cierto? Sino es una combinación lineal de PX y PY. ¿Sí? Eso han de haber visto ustedes, ¿no es cierto? Sí, entonces el m igual a cero está realmente, si pensamos en 5px, 5py, 5pz, está en un estado híbrido de px, py. Sí, esos son los 5, 1, 0. Y a ese momento orbital, ¿no es cierto? A este momento angular orbital, al 5p, ¿no es cierto? 5p0, le está sumando, es decir, tiene un electrón encima de eso. ¿Ya? Con spin. Entonces ahí está sumando el spin. Y no estamos considerando el spin del protón. Es decir, prácticamente estamos considerando la interacción spin con órbita, ¿sí? Sin considerar el spin del protón. ¿Sí? Entonces, en esta interacción spin-órbita, ¿qué momento angular total tiene el electrón? ¿Qué momentos puede tener? ¿Sí? El momento angular total del electrón. ¿Ok? Entonces, todo lo que vieron en atómica debe cuadrar, ¿no? Con todo lo que sacamos de conclusiones de aquí, ¿sí? Entonces, ahora sí espero que el deber esté más claro. Entonces, ustedes ya con esta interacción van a irse a buscar, ¿no? En su tabla los valores correspondientes que les sirvan, ¿no es cierto? Cualquiera que esto sea, ¿no? Los valores correspondientes que les sirva de aquí y van a responder esa pregunta, ¿no? Si miden el momento angular del electrón, el total, ¿sí? ¿Qué valores se puede conseguir y con qué probabilidad? ¿Ok? Entonces, por favor, revisen esto. Como les digo, el cálculo del día de hoy es interesante. Ustedes ya lo hicieron, ¿no es cierto? Este cálculo con estas matrices de aquí es mecánico, ¿no? Entonces, como es mecánico, no es de mucho interés ya, porque finalmente, como les digo, no se utiliza, no se calcula a menos que se requiera, pero usualmente hay tablas, ¿no? Las tablas de los coeficientes de Clebsch-Gordan. Entonces, a mí lo que más me interesa es que sepan usarlo bien, ¿no? Si bien esto hay que saberlo hacer al menos alguna vez, ustedes ya hicieron para un sistema muy fácil, ¿sí? De todas formas, podrían volverlo a hacer, ¿no? Para tal como está en este deber de aquí, ¿sí? Para este caso, ¿no? Para calcular sus coeficientes, ¿ya? Pero, bueno, pero como les digo, no es más que ser mecánico, no es de mucho interés físico, ¿no?
Más me interesa que ustedes puedan usar los coeficientes y resolver problemas con ellos. ¿Ok? Quedamos ahí entonces por ahora, ¿no? No sé,